Esta es la segunda clase correspondiente a sistemas y circuitos respiratorios en anestesia, y en esta vamos a ahondar en lo que es los sistemas de ventilación con circuitos cerrados. Les recuerdo rápidamente las imágenes que vimos al principio: circuitos sencillos, simples, abiertos, donde hay contacto con la atmósfera, que se ve en este caso la burbuja de aire en el agua; circuitos más complejos, en los que no se eliminan gases, por lo tanto hay una ausencia de burbujas. En cuanto a los circuitos circulares, vamos a encontrar algunas diferencias. Vamos a encontrar válvulas, manómetros, vamos a encontrar la válvula APL, que va a tener una función similar a la de los sistemas abiertos, y por sobre todo absorbedores de CO2, ¿sí? De dióxido de carbono. Para hablar de las características funcionales de los sistemas cerrados o semicerrados, tenemos que entender tres conceptos. El primero de ellos es la resistencia del circuito, que se entiende por la presión mínima que permite que un flujo pueda circular, ¿sí? Hay factores que modifican este tipo de resistencias. Entre ellas es el número, calibre y disposición de componentes dentro del sistema, y el flujo de gas fresco en relación a la posición de la válvula APL. ¿Qué quiere decir esto? Una APL que está cerrada genera mayor resistencia al flujo, mayor cantidad de conexiones que estén en relación con la pieza en I también van a generar un aumento de esa resistencia. Por ejemplo, cuando ponemos un prolongador en la conexión para las cirugías de cabeza y cuello, eso aumenta la resistencia porque aumenta el espacio y el calibre y la disposición que tienen esos componentes dentro del sistema, ¿sí? En cuanto a la impermeabilidad del circuito, hablamos de eso cuando no existen ningún tipo de fuga dentro del sistema. En cuanto a las fugas, pueden ser en las conexiones o en la misma válvula APL. También se puede dar en un caníster donde está la cal sodada que no haya sido cerrado de forma correcta. Los factores que modifican esa permeabilidad del circuito van a ser el orificio de fuga y la presión. Una presión alta es mucho más tendiente a aumentar la fuga que una presión baja en el circuito, y un orificio de fuga mayor obviamente pierde más. El tercer y último componente que vamos a ver es la mezcla gaseosa. La mezcla gaseosa está con estrecha relación a lo que sería el flujo y la composición de gases frescos, que es lo que yo voy a infundir en esa mezcla, que puede ser oxígeno, halogenados, aire comprimido, nitroso. También existe el componente de reinhalación. Una cal sodada agotada va a generar que la composición gaseosa en el paciente tenga dióxido de carbono, que no debería reinhalar, por lo tanto esa mezcla va a tener un componente nuevo. La absorción dentro del circuito, habíamos dicho que, por ejemplo, los absorbedores de CO2 modifican los agentes inhalatorios, las fugas y sobre todo la entrada de aire ambiente, ya sea en espontánea por dilución del gas fresco o en algunas máquinas para compensar fugas que lo toman desde el aire ambiente y pueden diluir la mezcla generando mezclas hipo. Otros tres conceptos que me parecen importantes a la hora de evaluar una máquina de anestesia y un circuito cerrado es el concepto de volumen interno, que es el que va a determinar la velocidad con la que se llegan a mezclar los gases expirados con los gases frescos hasta lograr que esa composición que yo quiero sea estable. ¿Qué quiere decir esto? El volumen que tiene dentro de la máquina, que va a determinar en cuánto tiempo un cambio que yo hago, por ejemplo, con el flujímetro en la FiO2, va a llegar a el paciente, ¿sí? Otra de las consecuencias directas de ese volumen interno es la constante de tiempo, que es esa velocidad con la que se alcanza el equilibrio, ¿sí? De esa mezcla. Desde que yo abro, por ejemplo, y produzco algún tipo de cambio con los gases, hasta que ese cambio se ve reflejado en la boca del paciente. Se dice que la constante de tiempo que necesitamos para alcanzar este estado de equilibrio es de 3 constantes de tiempo, ¿sí? 3 constantes. Y hay distintas formas de acortar esos tiempos o modificarlos. El primero es el volumen de distribución de la mezcla. Si aumento el volumen, va a tardar más en distribuirse y en, digamos, llegar a un nuevo equilibrio. El flujo de gas frescos, cuando nosotros queremos despertar a un paciente, queremos asegurarnos de lavar bien, por ejemplo, el sevoflurane del circuito, ¿qué hacemos inmediatamente? Aumentamos el flujo de gases frescos. Al aumentar el flujo de gas fresco, la constante de tiempo
se va a modificar y se va a hacer más rápida. Por lo tanto, este factor es el que usamos a la hora, por ejemplo, de despertarlo, ¿sí? Otra de las constantes otra de los factores, perdón, que tenemos que tener en cuenta es la captación. La captación, por ejemplo, a nivel del absorbedor de CO2 o la captación alveolar. Y la eliminación de gases a través del circuito, que, digamos, van a tener estrecha relación con todo lo que significa el cuidado de la exposición a gases anestésicos del personal de salud, la contaminación dentro de quirófano y demás. Entonces, el volumen interno va a ser fundamental a la hora de determinar la velocidad con la que se alcanzan esas modificaciones en la composición de gases. Y la constante de tiempo, que suele ser aproximadamente de 3, es la velocidad que tardan en realizarse ese tipo de modificaciones y alcanzar un nuevo equilibrio. Por último, la compliance del circuito es la relación que existe entre el volumen y la presión dentro del sistema por cada centímetro de agua que aumenta esa presión. ¿Qué quiere decir? Que a mayor compliance interna o mayor presión final de la inspiración va a quedar mayor volumen atrapado en un paciente. En la clase de Zoom les voy a mostrar un par de ejemplos para que se queden tranquilos. La cuenta es muy sencilla y es fácil de entender, pero a grandes rasgos lo que podemos decir es que cuando la compliance interna del circuito es de 5 mililitros sobre centímetros de agua con una presión teleinspiratoria de 20 centímetros, implica que ese circuito va a atrapar 100 mililitros de gas fresco. Esto es muy importante tener en cuenta, más que nada para pacientes pediátricos, en donde un volumen, por ejemplo, de 100 mililitros es muy grande para ellos y se puede hipoventilar al paciente sin saber. Bien, ¿cuáles son las características de los sistemas circulares con absorbedores de dióxido de carbono? Es importante mencionar que tiene un flujo unidireccional y circular. Es unidireccional gracias a las válvulas, que son dos, la válvula expiratoria y la inspiratoria, ¿sí? ¿Cuál es la principal ventaja o el principal objetivo de este tipo de circuitos? Es prevenir la reinhalación de dióxido de carbono mediante la cal sodada, que son los absorbedores de dióxido, ¿sí? Para entender un poquito acerca de los componentes del circuito, tenemos la entrada de gas fresco, al igual que en los sistemas abiertos, las válvulas unidireccionales, tanto inspiratoria como expiratoria, el tubo corrugado, que también va a tener dos ramas que se relacionan directamente con esas válvulas unidireccionales, conectadas a través de la pieza NI, la válvula APL de sobrepresión o sobreflujo y la bolsa de reservorio. A lo que se le suma la estrella, que es el recipiente del absorbedor de anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Y aquí lo podemos ver. Tenemos el paciente, la pieza de NI, las dos ramas del corrugado, las válvulas, el absorbedor, la entrada de gas fresco y la bolsa de reservorio junto a la válvula APL. Vamos a ver cómo se posicionan los componentes de un sistema circular de una forma eficiente. El flujo de gas frescos debería estar entre el recipiente de cal sodada y la válvula unidireccional inspiratoria. En cuanto a la válvula APL, en ventilación espontánea, puede estar en la pieza NI. Y recuerden que se abre al final de la expiración para dejar escapar los gases alveolares provenientes del paciente. En cuanto a la ventilación manual o controlada, la válvula APL va a quedar colocada entre la válvula unidireccional expiratoria y el recipiente de cal sodada. Es muy importante que sepan distinguir estas dos, ¿sí? La APL en ventilación manual o controlada está entre la válvula expiratoria y el recipiente de cal, y el flujo de gas frescos entre el recipiente y la inspiratoria, ¿sí? En cuanto a las válvulas unidireccionales, se ubican a la salida y a la entrada de las ramas correspondientes. ¿Cuáles son las ventajas principales que tienen los circuitos circulares? La primera de ellas es la economía. Al permitir usar flujos más bajos, tenemos una reducción de costos porque se utiliza muchísimo menos inhalatorio. Ecológica, por una disminución de contaminación del quirófano y del aire ambiente. Reemplazo de óxido nitroso por xenón, que se está usando bastante, no en Argentina, pero se está viendo que el xenón es una nueva alternativa porque el óxido nitroso daña la capa de ozono. Otra de las ventajas que habíamos visto en los circuitos abiertos que solo podía ser vista desde el circuito de Bain es la humidificación y calentamiento de gases, que es algo característico de los circuitos cerrados, ¿sí? Los circuitos abiertos no podían otorgarle humedad y calor a los gases inspirados,
excepto el tubo de Vein, y en los sistemas circulares esto se da cuando se utilizan flujos bajos, anestesias de larga duración, y sobre todo porque el absorbedor de CO2 es lo que, mediante una reacción exotérmica, libera calor. Otra de las cosas que nos permite es realizar la monitorización del consumo de oxígeno, pero esto se hace con sistemas cerrados automatizados o con calorimetría indirecta a través de los analizadores de gases, que en realidad no es de fácil acceso y yo por lo menos no conozco ninguno. ¿Cuáles son las desventajas? Obviamente la complejidad. Tenemos que tener en cuenta que al ser un sistema mucho más complejo, con muchos más componentes, ocasionan un retraso en esos cambios, por ejemplo, de flujo de gas fresco, porque aumentan la constante de tiempo, ¿sí? Sobre todo cuando se utilizan flujos bajos. Un flujo bajo implica que si yo hago un cambio, por ejemplo, en la concentración de inhalatorio, tarde mucho más en llegar al paciente que si yo lo hago a ese cambio con un flujo de 10 litros por minuto. El monitoreo requiere un elevado nivel de monitorización, se monitorea la capnografía, se puede monitorear también la entrada de gases expirados y la inspirada. En cuanto al riesgo infectológico, que lo vemos mucho ahora en COVID, ustedes seguramente no están yendo a los hospices, pero una de las desventajas que tienen los circuitos circulares es que aumenta el riesgo de transmisión de infecciones respiratorias, pese a la alcalinidad de la cal sodada, que puede tener un efecto bactericida, que se utiliza en este tipo de casos para evitar cualquier tipo de contaminación tanto de la máquina como de infecciones para el paciente. Se utilizan filtros de alta eficacia, pero no todos los tienen. Nosotros ahora en el hospital estamos usando 3 filtros por paciente, uno en cada rama inspiratoria y expiratoria y uno cerca de la pieza de NIP, para evitar que la línea de capnografía también quede contaminada. Por eso es muy importante identificar a pacientes que tienen COVID o cualquier enfermedad respiratoria, como puede ser tuberculosis, y las mesas tienen que tener un cuidado particular, y si uno se entera posteriormente a la realización de la cirugía que el paciente dio positivo, por ejemplo, para tuberculosis o COVID, esa mesa, si no se tuvieron los recaudos necesarios, tienen que entrar en una especie de cuarentena, dependiendo del agente biológico que haya, digamos, ocasionado la contaminación. El riesgo químico, que es la acumulación de sustancias que ocasionan como una contaminación dentro de la máquina, que se van acumulando gases a medida que va pasando las cirugías y que no tienen tanto mantenimiento. Por lo tanto, de vez en cuando se recomienda purgarlas y hacerles el mantenimiento adecuado en los periodos de tiempo que corresponden, porque una mesa que tiene mucho monóxido o que genera acetona o metano aumenta el riesgo para el paciente. No es tan frecuente, pero puede suceder en esas que están abandonadas y que nadie vio desde hace años. Vamos a repasar una vez más los componentes. Bien conocido el corrugado, existen de 3 tipos. Corrugado para lactantes, pediátricos y adultos, una longitud de metro y medio, con aproximadamente 500 mililitros. La función básicamente es la de conducir los gases frescos, pero a su vez generar un flujo turbulento que permita mezclar los gases y regular la temperatura. Como nosotros, si somos observadores, cuando termina una cirugía larga y miramos el corrugado, vamos a encontrar gotitas de agua dentro del corrugado que nos indican que eso ya se usó, porque es el vapor de agua que se va produciendo también por el aumento de temperatura, ¿sí? En la condensación. Otro de los componentes que la conocemos muy bien es la bolsa reservorio, también que está presente en los sistemas abiertos. Tenemos distintas bolsas con distintas capacidades, van de medio litro a 6 litros, es elíptica y colapsable, puede ser de caucho o de látex, a tener en cuenta, muy importante, en caso de que tengamos que hacer un paciente látex free, no todas las bolsas reservorio se pueden usar. Y la función básicamente es conservar un volumen entre la presión y la capacidad inspiratoria del paciente y la capacidad vital que permite, digamos, ventilarlo y recuperarlo en caso de que necesitemos. Ahí está el corrugado y acá están las bolsas reservorio. Nosotros en las máquinas con circuito cerrado vemos las que no tienen válvulas, vemos las que son solo bolsa reservorio. Y acuérdense que hay algunos circuitos abiertos que tenían las válvulas, que pueden estar abiertas o cerradas. En cuanto a las válvulas unidireccionales, obviamente, como su nombre lo indica, permite que el flujo tenga un sentido único de circulación. Los circuitos en anestesia son bivalvulares porque tienen tanto válvula inspiratoria como expiratoria. Los movimientos
de estas válvulas no son activos, sino son pasivos secundarios a cambios de presión dentro del sistema, lo que los hace muy funcionales, pero a la vez peligrosos en caso, por ejemplo, de que se acumule mucha agua en el sistema y se peguen. Si la válvula, por ejemplo, expiratoria se pega por condensación de agua o falta de mantenimiento, puede tener problemas como reinhalación y aumento de las presiones en el paciente, que lo tenemos que saber resolver rápido o detectarlo por lo menos rápido para pasarlo a manual y tratar de resolver el problema, ¿sí? Como se mueven pasivamente, los cambios que influyen en ellas son de baja presión, no necesitan generarse alta presión para abrirse, son muy fáciles de abrir, y a su vez, como son afectados por baja presión, tienen muy baja resistencia al flujo, ¿sí? Estas son las válvulas, tenemos una rama y otra rama, generalmente esta es la inspiratoria y esta la expiratoria. En cuanto a la válvula APL, la APL famosa tiene distintos sinónimos que los vamos a tener que aprender por si los toman en el examen. Válvula APL o de escape regulable, pop-off, de Waters, Heydrich, sobrepresión, sobreflujo o válvula expiratoria. Permite obviamente el escape de gas hacia la atmósfera. Principalmente lo que queremos es evacuar gases expirados, es decir, alveolares provenientes del paciente, y secundariamente se pueden escapar parte de gases frescos. Pero lo principal de la válvula APL van a ser los gases expirados. Se abre a una presión que depende de cómo esté colocada, va de medio a 70 centímetros de agua de presión de apertura, ¿sí? Es eso que giramos cada vez que queremos, por ejemplo, ventilar manualmente al paciente. Y es importante también saber qué implicancias tiene cada tipo de ventilación. En la válvula APL, en ventilación espontánea, queda totalmente abierta, es decir, que fuga siempre al final de la expiración, cuando el paciente expira, la válvula al estar abierta deja que todo ese gas alveolar salga. En ventilación manual permanece parcialmente abierta y la setea el anestesiólogo, y lo que hace es permitir la fuga al final de la inspiración. Imagínense esto para entenderlo. Cuando nosotros usamos la regulación de la APL en ventilación manual, es cuando queremos preoxigenar a un paciente y ya está en apnea. Hay pacientes que son más fáciles y otros más difíciles de ventilar. En caso de que sea difícil, nosotros intuitivamente lo que hacemos es no tenerla en 10 centímetros de agua, sino que llevarla a 20 o 30 centímetros de agua para facilitar la entrada de aire y la ventilación manual del paciente, ¿sí? Mientras más dificultoso, generalmente uno tiende a cerrar más esa válvula. Para una maniobra que sirve mucho, esto de que sea regulable y que la podamos nosotros abrir y cerrar en todo momento, en ventilación manual, es cuando en una cirugía de cabeza y cuello, por ejemplo, el cirujano quiere chequear la hemostasia y nos pide que hagamos una maniobra de Valsalva. Esa maniobra implica aumentar la presión normalmente intraabdominal. Nosotros no podemos hacerlo, pero lo generamos aumentando las presiones en el tórax. Como lo hacemos, pasamos de ventilación controlada a ventilación manual, cerramos la válvula APL y generamos una inspiración en el paciente sostenida por unos 15-20 segundos hasta que el cirujano nos dice que ya está chequeado, y soltamos, dejamos que el paciente expire y nuevamente lo volvemos a conectar a ventilación controlada o en RM. Bien, y la tercera forma en la que está la ventilación controlada, actúa en expiración abriéndose a una presión fija de 2, que es lo mínimo que siempre va a tener la mesa de presión de PIP mínima, que decimos nosotros, ¿sí? Esto en realidad hace que la válvula APL genere una presión fija, pero que no sea regulable. Cuando está en ventilación controlada no es regulable, porque ya depende del seteo del respirador, ¿bien? Pero ¿cómo hacemos nosotros para que la APL deje de tener injerencia en el circuito en lo que respecta a ventilación controlada? Tenemos que pasar el selector, que generalmente está cerca de la válvula APL, y lo ponemos de manual a controlada. Esto generalmente se ve, por ejemplo, en las mesas de General Electric o en las Datex Omega. Tenés como una palanquita que te indica si vas a bolsa o vas a ventilador. Esto sería bolsa manual, y si vas a ventilador, controlado. Entonces, la ventilación espontánea queda totalmente abierta. En manual depende del anestesiólogo. Y acá queda excluida en ventilación controlada. Ahora bien, es importante acordarse estos dos conceptos. En ventilación espontánea libera los gases en expiración, pero en ventilación manual es al final de la inspiración.
acá el paciente es el que al respirar, al expirar la abre, y en ventilación manual somos nosotros los que al generar una presión mayor a la que está seteada, la válvula se abra para evitar que al paciente reciba una presión que nosotros no queremos, ¿sí? Sería como una especie de válvula de seguridad en este caso. Acá están las distintas APLs que existen. Algo muy, muy sencillo y que yo lo aprendí de grande es que cuando nosotros giramos algunas válvulas APL, vamos a notar que cuando estamos llegando a una presión de 40, esa válvula tiende a tener como un ruidito y se siente que gira. Eso es para los chequeos, para que sepamos que estamos dentro del rango que nos pide la máquina para chequearlas en automático. Me parece anecdótico, pero nunca me había dado cuenta hasta que me dijeron, y es verdad, suena y hace un ruido distinto, se siente como que raspa. Bueno, aquí ahora vamos a pasar a algo que es casi lo más importante de la clase, que es el absorbedor de dióxido de carbono. El absorbedor de dióxido de carbono es fundamental en un circuito cerrado y vamos a ver las características ideales que deberían tener y las vamos a ir conversando. La primera es ausencia de reactividad con los gases anestésicos. Se sabe que los actuales absorbedores de dióxido de carbono en determinadas circunstancias generan reacción con, por ejemplo, el ceborane o el ceboflurano en realidad, y generan un compuesto A que puede ser tóxico a nivel de ratas, por ejemplo. No se ha comprobado la toxicidad en humanos, pero en ratas sí. Por lo tanto, si no reacciona no debería tener toxicidad, por lo tanto es una característica ideal. Tiene que tener mínima resistencia al flujo, porque que yo ponga cal sodada no tiene que implicar un aumento de esa resistencia y sobre todo un mayor trabajo respiratorio en el paciente. Tiene que tener una mínima producción de polvo. Esto es fundamental porque muchas veces nosotros cuando cambiamos la cal sodada vemos que no todos los granitos están intactos y generalmente una cal sodada de mala calidad es muy polvosa. Y eso a veces entra en el sistema y puede dañarlo o se puede acumular y puede sí aumentar la resistencia al flujo por eso, ¿sí? Por eso es importante siempre mantener la esponja que suele venir en los recipientes de cal sodada limpia, tenerlo en el nivel que dice que hay que tenerlo y no sobrepasar eso, ¿sí? Porque si no la máquina se empieza a dañar innecesariamente. Tiene que ser barato, tiene que ser fácil de manejar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros deberíamos chequear siempre antes de largar una anestesia que el absorbedor de dióxido de carbono esté en condiciones y esté apto para poder absorber justamente el dióxido que el paciente no reinhale. Pero muchas veces en cirugías largas la cal sodada se agota y necesitamos cambiarla. Me ha pasado personalmente siendo R2 que en una cirugía empezó a reinhalar una paciente en una mesa de una Datex era, y estaba con un residente superior en el quirófano y le digo, ¿la cambiamos? Dale, la cambiamos. Y nos pasó que terminamos ambuceando a la paciente porque nos costó millones de minutos interminables poder de nuevo encastrar como corresponde en esa máquina la cal sodada. Entonces es muy importante que sea de fácil manejo, tanto el sistema de cierre, de anclaje, como el hecho de poder cambiarse rápidamente, ¿sí? Que sea altamente eficaz en su absorción, que no necesites 1000 kilos de cal sodada para absorber 10 litros de dióxido, y que sea fácil de detectar su agotamiento. Esto es fundamental, porque si no vemos que la cal sodada se agotó, en algunas circunstancias lo que pasa es que vuelve a virar y podemos estar usando una cal sodada vieja sin darnos cuenta. Entonces, volvemos a repetir las características ideales: que no sea reactivo con los gases, es decir, que no sea tóxico, que tenga muy poca resistencia al flujo y no genere polvo, que sea barata, fácil de manejar e intercambiar, que sea alta la eficiencia que tiene en la absorción y que se pueda detectar rápidamente su agotamiento, ¿sí? ¿Cuál es la función principal de los absorbedores de CO2? Es eliminar el dióxido de carbono de los gases expirados, evitando su reinhalación y lo que, digamos, sería consecuencia directa de ello, que es la hipercapnia, un aumento de dióxido de carbono, ¿sí? En sangre. El contenedor del absorbente, fundamental, tiene que ser transparente para permitir ver ese cambio de coloración
que nos indica que está agotada, ¿sí? No es lo mismo este absorbedor que está con un contenedor un poco opaco que este que se ve perfecto, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a los tipos de absorbedores de dióxido de carbono que existen actualmente en el mercado, y son 3. La más conocida es cal sodada, le sigue la varitada y uno nuevo que es el Amsor. En cuanto a lo más importante que creo que se tienen que llevar de esto es cuáles son los componentes principales de cada uno. Fundamental. Lo vamos a tomar y es muy importante, porque de ello va a depender qué tipo de reacción generan, cuáles son los inconvenientes, y es una forma también de entender qué es lo que pasa y por qué se trata de avanzar en este tipo de absorbedores. En cuanto a la cal sodada, obviamente sodada viene de sodio, uno de sus componentes es el hidróxido de sodio, también es el hidróxido de potasio y el hidróxido de calcio. El de mayor cuantía, obviamente, calcio en un 80%, puede venir seca o húmeda, y sus productos principales después de la reacción van a ser agua, calor y carbonato de calcio. ¿Por qué carbonato de calcio? Porque es el que está en mayor proporción. ¿Está bien? Entonces repetimos una vez más, la cal sodada posee hidróxido de sodio, de potasio e hidróxido de calcio. En cuanto a la cal varitada, los componentes van a ser hidróxido de bario e hidróxido de calcio. Una vez más repetimos el hidróxido de calcio presente en tanto la cal sodada como la varitada, pero se añade uno nuevo que es el hidróxido de bario. La cal varitada tiene un riesgo importante en cuanto al uso de desflorano, porque genera monóxido de carbono, vamos a ver más adelante por qué sucede esto, y puede generar una intoxicación por monóxido de carbono en el paciente, cosa que no es para nada conveniente, ¿sí? Entonces, una vez más, hidróxido de calcio, potasio y sodio para la cal sodada, e hidróxido de calcio y bario para la varitada. Riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. En cuanto al Amsorb, tiene componentes cloruro de calcio e hidróxido de calcio, es decir, que ¿cuál es el componente que está presente en todos? El hidróxido de calcio. Pero este añade un cloruro de calcio, ¿sí? ¿Cuál es el único que tiene cloruro? El Amsorb. ¿Por qué es mucho más efectivo y menos riesgoso, podemos decir? Porque tiene mejor interacción con los agentes inhalatorios, no los degrada tanto como la cal sodada y la varitada, es decir, que es más inerte, y por lo tanto no se generarían compuestos altamente tóxicos para un paciente, como en el caso del monóxido de carbono o de el compuesto A con la cal sodada, ¿sí? Recuerden, por favor, una vez más, recordar los componentes de cada uno de los tipos de absorbedores. Lo más importante que se tienen que llevar también es la reacción global que se va a producir, ¿sí? A grandes rasgos tenemos el hidróxido de calcio y el dióxido de carbono, que juntos van a formar carbonato de calcio con agua y calor. Es fundamental que entiendan que en una reacción química dividimos, la podemos dividir en dos partes, la parte en la que tenemos los reactivos y la parte en la que tenemos los productos, ¿sí? Los reactivos de esta reacción global serían el hidróxido de calcio y el dióxido de carbono. Digamos, en el caso de los productos encontramos el carbonato de calcio, el agua y el calor. Bien, ahora, esta es la reacción simplificada y corresponde a cal sodada. En el caso de cal sodada, vamos a necesitar 3 cositas más. Van a ser humectantes, solidificantes y catalizadores. En el caso de humectantes como el cloruro de calcio, solidificantes que son sílices, y los catalizadores que son bases fuertes que hacen que la reacción química que se produce habitualmente sea mucho más rápida. Generalmente lo que producen es esto, una aceleración de la reacción, y vuelven a su estado original. No se combinan con otro y vuelven, digamos, a reutilizarse. Los catalizadores en la reacción de cal sodada van a ser 2, el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, siendo el hidróxido de potasio el que se relaciona directamente con la degradación de gases anestésicos. Es decir, que si yo les pregunto cuál es el componente de la cal sodada que se relaciona directamente con la degradación de gases anestésicos, ustedes van a tener que responder hidróxido de potasio. Bien, vamos de nuevo a la
composición y tenemos hidróxido de sodio, hidróxido de potasio e hidróxido de calcio. El de mayor proporción es el que va a participar en la reacción original, en la reacción global y más importante de la calzo-dada con el dióxido de carbono. En cambio, el potasio y el sodio, en cuanto al potasio, va a ser el que se relaciona estrechamente con la degradación de agentes anestésicos. Les dejo siempre para que recuerden, si ya se olvidaron de química, las formulitas correspondientes a cada una. Esto no lo tienen que saber, pero se los muestro para que sepan cómo es que la reacción global se lleva a cabo. La reacción global es una sola, pero tiene en realidad 3 pasos previos. La primera reacción está como dividida en agua con dióxido de carbono que va a dar el ácido carbónico, ¿sí? ¿De dónde va a salir el agua? De los gránulos de la calzo-dada que poseen ese hidróxido de calcio. La segunda reacción, repito, la primera es agua con dióxido de carbono que forma ácido carbónico. La segunda reacción es la del ácido carbónico ¿con qué? Con cada uno de los catalizadores. Esos catalizadores, que son aquellos que aceleran la reacción, van a dar carbonato de sodio y carbonato de potasio, más agua y calor. Recuerden, agua y calor como productos. Y la tercera reacción, que es la reacción conocida como limitante, es la que se produce con los productos de la reacción número 2, carbonato de sodio y de potasio, que van a reaccionar ahora sí con el hidróxido de calcio para dar el carbonato de calcio, calor, agua, y el hidróxido de sodio con el hidróxido de potasio que les dije que vuelven a su estado original. ¿Sí? Repasamos una vez más, por si queda alguna duda. La primera reacción va a ser entre agua y dióxido de carbono para formar ácido carbónico. Como producto, ese ácido carbónico va a reaccionar con los catalizadores, es decir, hidróxido de sodio e hidróxido de potasio, para formar respectivamente carbonato de sodio y de potasio, sumado a agua y calor. Y la tercera reacción, que es una reacción limitante, es en carbonato de sodio, carbonato de potasio, más el hidróxido de calcio, para formar carbonato de calcio, calor, hidróxido de sodio, de potasio y agua, que acá no aparece porque la puse en la reacción anterior. Ahora bien, habíamos dicho que la calzo-dada requiere de humectantes y de catalizadores, ¿sí? La reacción del absorbedor alternativo, que es el Amsorb, que tiene como catalizador principal al cloruro, no lo va a necesitar, ¿sí? Vamos para acá. El Amsorb tiene cloruro de calcio e hidróxido de calcio, entonces no va a necesitar catalizadores, porque no los tiene, ¿está bien? Hay un nuevo catalizador también, que lo que hace es generar a partir del hidróxido de litio y el dióxido de carbono, carbonato de litio sin tener que pasar por ninguna otra reacción. Vamos ahora bien a hablar un poquito de las reacciones adversas que podemos encontrar mediante la utilización de absorbedores, ¿sí? Por la interacción absorbedor-inhalatorio. La primera de ellas es la que hablamos hace un ratito, que es el compuesto A. El compuesto A surge como una interacción directa del seborane o sevoflurano y la calzo-dada. ¿Qué factores aumentan la concentración de compuesto A? La anestesia de bajos flujos y circuitos cerrados, la concentración alta de inhalatorio seborane, el tipo de absorbedor, no es lo mismo que yo tenga un Absorb a que tenga una calzo-dada, la temperatura elevada, el absorbente que sea nuevo y la base fuerte. Vamos de nuevo. ¿Por qué la base fuerte? Porque es el catalizador que se relaciona estrechamente con la degradación de los agentes inhalatorios. Está presente en la calzo-dada, por lo tanto, es uno de los principales factores que puede afectar en la generación del compuesto A. Entonces, tipo de absorbedor, calzo-dada. Base fuerte por el catalizador que lo degrada. Que sea nuevo quiere decir que atrapa demasiado y genera rápidamente el compuesto. Temperaturas elevadas, importantísimo. Y las concentraciones altas de seborane. A consecuencia de esto, ¿qué es lo que se recomienda? Usar CAMs bajas y utilizar flujos no tan bajos, ¿sí? Y obviamente para el examen se tienen que estudiar este súper mega choclo que está acá, que es el nombre químico del compuesto A. No, mentira, no es necesario.
Y la segunda reacción que habíamos conversado es la que se produce con el deflorano y la cal baritada, ¿sí? Que es el monóxido de carbono. ¿Qué factores aumentan la producción de monóxido de carbono? Principalmente el agente inhalatorio, y esto sí se los voy a pedir que lo memoricen. Está estrechamente relacionado con la presencia de deflorano, pero también se vio que de forma decreciente aparece con enflorano, isoflorano, y alotano y sebo son muy parecidos. Entonces, ¿cuál es el agente inhalatorio que está íntimamente relacionado con la generación de monóxido de carbono y la interacción con un absorbedor de CO2? Decimos deflorano. El grado de sequedad. Es muy importante el grado de sequedad. Así como el compuesto A estaba estrechamente relacionado con la temperatura elevada y la presencia de bases fuertes, el monóxido de carbono va a estar estrechamente relacionado con el grado de sequedad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros habíamos visto que para llevar a cabo la reacción global se necesitaba agua al principio, que está dentro de los gránulos. Cuando yo dejo altos flujos de gas fresco sin conectar al paciente, es decir, la típica máquina que el viernes a la noche, en la última cirugía, la limpiamos, la dejamos bonita y nos vamos, y nos olvidamos de cerrar el flujo de gas fresco, y no se vuelve a usar hasta el lunes, esa máquina estuvo secando permanentemente durante todo el fin de semana el absorbedor. Y eso genera un mayor grado de producción de monóxido en caso de que se use deflorano. Es el típico problema que sería en la primera anestesia del lunes. Siempre te dicen, la primera anestesia del lunes, monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque si yo no cerré el flujo de gas frescos, aumenté la sequedad de la cal sodada, porque siguió arrastrando y moviendo, digamos, ese flujo que viene seco y frío. Acuérdense que si no está conectado con el paciente y no se genera vapor de agua y no se genera calor y que no tiene un inhalatorio para que se genere la reacción, ese flujo es frío, entonces seca al absorbedor de CO2, ¿bien? El tipo de absorbedor es muy importante, no es lo mismo, ya habíamos visto, que sea varitado a que sea calzodada o que sea Amsorb. Altas temperaturas también, concentraciones de anestésicos altas y bajos flujos de gas frescos. ¿A qué se quiere apuntar con el bajo flujo? Bajo flujo en el momento de la anestesia. Ahora, el grado de sequedad se produce mucho mayor, es mucho mayor cuando se dejan altos flujos mucho tiempo sin paciente. ¿Estamos de acuerdo? Repetimos entonces una vez más, el monóxido de carbono está directamente relacionado al agente inhalatorio deflorano y al grado de sequedad que poseen los gránulos de ese absorbedor. A su vez, se asocia a un tipo de absorbedor particular, que es la cal baritada. También se relaciona con altas temperaturas, altas concentraciones de anestésicos y la utilización de bajos flujos, porque indirectamente el bajo flujo en una anestesia aumenta la temperatura. ¿Está bien? ¿Cuáles son las recomendaciones? Evitar flujos mayores a 5 litros por minuto que no estén conectados a un paciente, es decir, la máquina que quedó con el flujo de gas fresco abierto durante horas, noches o días, y evitar dejar conectada la bolsa reservoria al circular. ¿Por qué? Porque sigue circulando en un sistema como viciado y nunca sale al exterior. Ahora bien, habíamos hablado en que algo fundamental que tenemos que tener en cuenta de los absorbedores de dióxido de carbono, bien digo, es la presencia de detectar su agotamiento mediante indicadores. El indicador más frecuentemente utilizado es el violeta de etilo, ¿sí? Su pH crítico, es decir, el pH que marca el cambio de color, es 10.3. ¿Por qué? Porque cuando se produce la reacción, se deshidrata el alcohol dentro de esa reacción con el violeta de etilo y lo que produce es el viraje de blanco, del gránulo blanco, al violeta o morado, que indica que está agotado cuando el pH disminuye. El dióxido de carbono es ácido, ¿sí? Entonces, este pH 10.3 es un pH alcalino. Cuando se empieza a agotar la cal sodada, este pH empieza a descender. Cuando desciende, vira el blanco al morado en caso de que sea violeta de etilo. Y habíamos hablado de la presencia de algunos inconvenientes. Entre ellos, la exposición prolongada a la luz ultravioleta dentro de los quirófanos desactiva el tinte, es decir, que no me permite ver el cambio
y el viraje de color a morado cuando está agotado, y a su vez hay algunas que pueden revertir nuevamente de morado a blanco si no se reemplaza cuando vira. Es decir, una cal sodada que yo ya sé que está violeta, pero no la cambio, y después me olvido y no la vuelvo a cambiar y largo una anestesia, puede que, no es tan frecuente, pero puede que vuelva a virar a color blanco y vuelva a largar 2 o 3 anestesias pensando que el absorbedor está muy bien, y después vamos a notar en la máquina que empieza a reinalar en paciente. Vamos a decir, ¿pero por qué? Si la cal sodada sigue estando blanca. Puede ser que sea una cal sodada vieja. Bueno, y algo importante también que vamos a tener que tener en cuenta a la hora del examen es acordarnos cuáles son los indicadores que están en el mercado y cuáles son los cambios que producen decoloración en cuanto a su estado fresco y su estado agotado. El violeta de tilo, que es el que estuvimos hablando hace un ratito, vira de blanco a morado, parecido a la fenolftaneína, que vira de blanco a rosado. El amarillo Clayton vira de rojo a amarillo. El naranja de tilo vira de naranja a amarillo. Y el mimosa 2 de rojo a blanco. Es decir, ¿cuáles son los indicadores que poseen color blanco al estar frescos? Violeta de tilo y fenolftaleína. ¿Qué indicador es amarillo cuando está agotado? Amarillo de Clayton y naranja de tilo. ¿Qué indicador es rojo cuando está fresco? Amarillo Clayton, mimosa 2. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Otra cosa fundamental que habíamos visto cuando hablábamos de los absorbedores ideales es la capacidad que tiene un absorbedor de CO2 de absorber justamente el dióxido de carbono. Y eso tiene que ver con 3 factores. La primera y principal es la superficie de contacto entre el absorbedor y el gas. La segunda es la capacidad intrínseca que tiene de captar dióxido de carbono. Y la tercera es la cantidad de absorbente funcional que queda en el canistre. Cuando nos referimos a superficie de contacto, hablamos de que un gránulo tiene que ser lo suficientemente pequeño como para que haya mayor superficie de absorción, porque va a haber muchos también mayor cantidad de gránulos totales, pero a su vez que tiene que ser lo suficientemente pequeño, pero no lo suficientemente grande y pequeño a la vez, para que se genere mayor resistencia. ¿Por qué? Porque a menor tamaño va a haber mayor resistencia al flujo. Entonces, tiene que ser lo suficientemente pequeño para asegurar una superficie de absorción grande, pero no lo suficientemente pequeño para lograr una mayor resistencia al flujo y que eso me contrarreste el beneficio de la superficie. ¿Está bien? Así como medimos el peso en kilos o la potencia de un inhalatorio en CAM, vamos a decir que la medición ideal de superficie de contacto de un absorbedor se mide en mallas, ¿sí? Y decimos que el tamaño ideal que tiene que tener un gránulo de absorbedor de CO2 es de 4 a 8 mallas, ¿sí? Es como si yo les hablase de 4 kilos, bueno, en absorbedores de CO2 va a ser 4 a 8 mallas. Y en cuanto a la capacidad de absorción, sabemos que 454 gramos de hidróxido de calcio absorben 267 gramos de dióxido de carbono y que 1 kilo de hidróxido de litio absorbe 413 de dióxido de carbono. Dato anecdótico, a mí lo que me importa básicamente es que sepan el tamaño ideal de las mallas en cuanto a superficie de contacto del absorbedor. Y ahora bien, entramos en la última etapa de la clase para hablar de respiradores de anestesia. Los respiradores de anestesia pueden ser a pistón o con concertina. Creo que todos hemos visto a lo largo de nuestra carrera ambos. Tenemos de concertina ascendente, es decir, que sube en expiración, de concertina descendente, baja, y de alojamiento de respirador de pistón, que tenemos acá adentro, que lo vamos a ver después en una foto más bonita, pero generalmente los de pistón están ocultos y ni siquiera se escuchan, son súper silenciosos, ¿sí? Como vimos entonces, la clasificación de los respiradores de anestesia van a ser de tipo reservorio, por concertina, pistón o reflector de volumen, por energía motriz, que puede ser neumático o mecánico, o se pueden clasificar por modos ventilatorios. Ventilación controlada, SIM, asistida de presión soporte. Lo que vamos a ver nosotros en la clase le vamos a dar mucha más bola al tipo de reservorio, ¿sí? El respirador de concertina
Es un respirador de circuito doble, cuyo gas motriz puede ser oxígeno o aire comprimido, y se le suma al gas que usamos para ventilar a los pacientes, ¿sí? Pero por circuitos totalmente separados. ¿Qué quiere decir esto? Yo acá tengo una concertina y tengo un recipiente que la está conteniendo. El gas expirado va a entrar dentro de la concertina, valga la redundancia, pero el gas motriz, el que va a permitir el movimiento de esa concertina, va a ser el que está por fuera de esa concertina, digamos entre la concertina y el reservorio. Este es un respirador adaptado, pero se puede ver acá la concertina en esta mesa que es una Datex, ¿sí? Las concertinas, ya habíamos dicho, pueden venir ascendentes o descendentes. Las ascendentes son las que ascienden, es decir, se elevan durante la exhalación del paciente, y las descendentes son las que desplazan hacia abajo en expiración, ¿sí? Algo que me parece muy importante destacar es que las concertinas ascendentes se consideran más seguras. ¿Por qué? Porque si se eleva durante la exhalación, cuando el paciente exhala, debería ascender, habíamos dicho, en caso de que exista una fuga, no va a dejar que se rellene. Entonces, al caer, me indica indirectamente la concertina que algo está pasando en el sistema y que puede haber una fuga. Grande, chica, o que se desconectó el sistema, pero que algo está pasando, me avisa. En cambio, la concertina descendente, como se desplaza hacia abajo en expiración, puede que hasta por gravedad ese movimiento caiga un poquito, ¿sí? Entonces, si yo llego a tener una fuga, no voy a dejar de ver que se infla, no va a caer esa concertina como sucede en la de ascendente, ¿sí? Por lo tanto, siempre se requiere un monitor de apnea, es decir, un monitor que detecte que el paciente dejó de respirar para poder detectar esa desconexión, porque la concertina no va a aplastarse así. ¿Me explico? Una concertina ascendente, normalmente cuando el paciente exhala y no hay ninguna fuga, sube y vuelve a bajar. Pero en caso de que haya una fuga de cualquier tipo que la máquina no logre compensar, esto no llega a subir. Entonces es una alerta visual para nosotros darnos cuenta de que algo está pasando. En caso de que se produzca una concertina descendente, no vamos a ver, ven que acá está totalmente repleta, bueno, no vamos a ver que esto cae. ¿Por qué? Porque ya está completamente abierto, ¿estamos de acuerdo? Los respiradores de circuito doble asociados a concertinas se controlan neumáticamente, es decir, con ese gas motriz que veníamos hablando. El problema que tienen estos respiradores de concertina es que como requieren gas motriz y gas respirado, consumen mucho más gas comprimido. Sobre todo aquellos que tienen como gas motriz solamente el oxígeno. Hay algunas máquinas que permiten elegir si queremos usar como gas motriz el oxígeno o el aire es mucho más barato que el oxígeno, obviamente, pero las que solo te permiten usar oxígeno, consumen mucho más y gastan mucho más, ¿sí? Y algo importante a tener en cuenta es que los respiradores de concertina se mueven junto con la bolsa reservorio, ¿sí? Es como un doble backup para yo saber que la máquina está ciclando normalmente. Y acá vemos lo que pasa con las concertinas. La concertina ascendente tiene el flujo de gas expirado, que cuando llega la levanta, el alojamiento o el reservorio, y después el gas que entra para moverlo, ¿sí? En expiración se levanta, en inspiración la concertina ascendente cae. ¿Qué pasa acá? En la concertina descendente entra el gas expirado y rellena esa concertina, ¿sí? Y el gas en movimiento, que es el flujo de gas fresco, va a rellenar el reservorio y va a permitir que se produzca la ventilación. En inspiración, ven que es mucho más chiquita, pasa lo mismo que acá, ¿sí? Se llenan en expiración.
Ahora bien, los respiradores de pistón, que son los silenciosos que habíamos visto que estaban en una especie de contenedor, a diferencia de los de concertina que utilizan un gas motriz, emplean un motor, ¿sí? Que es como empujado por un cilindro y permite ahorrar gas comprimido, ya sea oxígeno o aire comprimido, valga la redundancia, y administra volúmenes con mucha mayor precisión, porque no depende de un gas, solamente depende de del desplazamiento, del movimiento del pistón, ¿sí? A diferencia de los otros, la bolsa reservorio no se va a llenar ni se va a mover con el circuito que está accionado en ventilación, y en caso de desconexión, los respiradores a pistón atrapan aire ambiente a través de la fuga y diluyen la mezcla de gases. Por lo tanto, son capaces de generar hipoxemia. A tener en cuenta, súper importante. Los respiradores de pistón, en caso de desconexión, compensan esa fuga con aire ambiente, diluyendo la mezcla de gases que yo le estoy entregando al paciente y poniendo en peligro de hipoxia a ese paciente también. El control, a diferencia de los de concertina, que era neumático, en el caso de los respiradores de pistón es un control mecánico. Y acá tenemos este desplazamiento que vemos con este dibujito, ¿sí? Tenemos la válvula de alivio de presión, el gas fresco y la válvula de presión negativa. Cuando yo dejo el pistón hacia abajo, estoy expirando, pero cuando el pistón viene hacia arriba, empuja ese aire y genera ese movimiento de gas preciso hacia el paciente, que va a ser el volumen tidal que nosotros le hayamos seteado, ¿sí? Bueno, y para ir terminando, vamos a resumir rápidamente las características, ventajas y desventajas de los circuitos circulares, para ya ir memorizando y entendiendo todo. Sabemos que requieren de gases frescos y que admiten todo tipo de flujos, pero se recomienda usar flujos bajos, no tan bajos, pero sí flujos bajos o medios, que el espacio muerto está distal a la pieza en I. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo ponga distal a la pieza en I va a sumar espacio muerto al paciente, como así también mayor resistencia. Aumento de la resistencia con válvulas unidireccionales y el absorbedor, no tanto, pero hay, no es lo mismo que en un circuito abierto. La conservación de calor y humedad, recuerden que es propio de estos tipos de circuitos, conservar ese calor y humedad y que se observan el vapor de agua dentro del tubo corrugado, y la necesidad de incorporar filtros bacterianos, bien digo, para evitar contaminar el circuito e infectar a un paciente, ¿está bien? Es sumamente importante que entendamos la veracidad de estas cosas, porque hay mucha gente que piensa que no, que los filtros no sirven y no los quieren poner o les da lo mismo, pero la verdad es que es algo barato en relación a lo que uno está ganando. Si estás cuidando a un paciente con un filtro, no ponerlo, la verdad, no tiene lógica. Así que traten de insistir. Deberíamos, es más, utilizarlos de rutina, no solamente cuando sabemos que un paciente tiene tuberculosis o un paciente tiene influenza o COVID, ¿sí? Usar un filtro en la máquina protege a la máquina y al paciente, siempre. Y pensemos que somos nosotros los que podemos estar en la próxima cirugía con esa mesa de anestesia. Es muy, muy importante que tratemos de cuidar a los pacientes y cuidarnos a nosotros también. ¿Cuáles son las desventajas que tienen los circuitos circulares? Mayor tamaño por mayor complejidad, por lo tanto son difíciles de transportar. Como son más complejos, tenemos mayor riesgo de fugas por desconexiones o mal funcionamiento, y tienen un aumento de resistencia al flujo en cuanto a lo que sería anestesia pediátrica, ¿sí? No todas las mesas pueden utilizarse y no todos los componentes se pueden usar en pediátricos. Hay filtros que no se pueden usar en pacientes con pesos muy, muy pequeños, porque el filtro es prácticamente todo el BT que le vamos a indicar al paciente, ¿sí? Pero hay algunos hospitales que tienen filtros adaptados a pediatría. Por último y no menos importante, la contaminación en quirófano.
Tenemos que saber que depende de la técnica anestésica, del equipamiento médico y de la infraestructura de ese quirófano. En cuanto a la técnica anestésica, cómo podemos evitar que se contamine el quirófano, sellando bien la máscara facial en la preoxigenación, lavando el circuito. Cuando nosotros lavamos el circuito, hay mucha gente que tiende a sacar la bolsa reservorio y apretar el flush de oxígeno, y todo ese seborane está bien, sale del circuito, pero va al ambiente, y el ambiente somos todos. ¿Cómo aumenta también? Por fallos en el llenado del vapo. Hay muchas veces que se nos cae sevoflurane o cualquier inhalatorio que le queramos poner, y eso también aumenta la contaminación en quirófano. El fallo en el cerrado del flujo de gas, la utilización de flujos inadecuados. En una máquina que admite flujos bajos, usar flujos altos aumenta el riesgo de contaminación, más cuando estamos haciendo una inducción con un sellado incorrecto, o directamente, como dice acá, desconocer el problema, o sea, hacer las cosas por desconocimiento. En cuanto al equipamiento médico, las máquinas de anestesia que no tienen un sistema de evacuación de gases y tienen muchas fugas por falta de mantenimiento. En los hospitales públicos la verdad que no existe prácticamente el sistema de evacuación de gases, entonces la técnica anestésica es fundamental a la hora de disminuir la contaminación. Las fugas o pérdidas de flujo durante la anestesia por desconexiones, las pérdidas por el vapo cuando no están en los mantenimientos correspondientes hechos, y el mal funcionamiento de las válvulas de evacuación en caso de que tengamos el sistema de evacuación de gas. Y en cuanto a la infraestructura de quirófano, el sistema de ventilación es muy importante. La falta o ineficiencia de los sistemas de evacuación prácticamente hacen que todo lo que queda en el quirófano se mantenga ahí, y si hacemos 7 cirugías seguidas, las 7 van a tener pérdida de sebo y me lo voy a estar inhalando las 7 horas con dolor de cabeza. Cuando vayan a anestesia pediátrica, los primeros días van a volver con dolor de cabeza porque claramente se usa seborane en la inducción a flujos muy altos y con una apertura del dial también muy alta, y bueno, la contaminación en quirófano hace que incluso no solo el anestesiólogo, sino el técnico o los cirujanos o las instrumentadoras tengan dolor de cabeza a raíz de eso. Y ahora sí, la última, para cerrar, las recomendaciones: tratar de utilizar el sistema de eliminación de gases, ventilar permanentemente el ambiente, mantener periódicamente los aparatos de anestesia, o sea, hacerles el mantenimiento, llamar al técnico, hasta los mismos técnicos de soporte de la mesa, porque hay veces que uno no logra identificar cuáles son las fallas y les tienen que hacer el service, es así. Considerar a los gases anestésicos como un tóxico laboral. Como dato de color, por ejemplo, a nosotros cuando entramos en la residencia de municipalidad nos piden un hepatograma. Eso ya quedó un poquito atrás, pero bueno, el hepatograma se pedía porque las anestesias se hacían con alotano. Entonces se aseguraban de que los residentes, por ejemplo, de los médicos de planta de anestesia, tuvieran un hepatograma normal y que la hepatitis fulminante sea justamente asociada al alotano y no que haya sido un cirrótico previo, digamos. Realizar controles ambientales y biológicos dentro de las máquinas y en el quirófano, saber con qué tipo de ambiente estamos trabajando, educar al personal médico y técnico para evitar este tipo de fugas, de que saquen la bolsa reservorio de la mesa para acelerar el tiempo en el que se despiertan los pacientes, y administrar una anestesia inhalatoria con bajos flujos para evitar justamente aumentar los costos y aumentar la contaminación. Bueno, chicos, una vez más, un placer haberlos acompañado en estas 4 clases. Espero que les haya servido. Cualquier cosa me escriben. Que tengan un muy buen día.